Levítico, capítulo 21. El Señor habló a Moisés con una solemnidad que marcaba la importancia del mensaje. No era una instrucción general dirigida a todo Israel, sino un mandato particular, íntimo y especial, reservado para aquellos que habían sido apartados para servir día y noche en la presencia divina. Los sacerdotes, hijos de Aarón. Moisés recibió estas palabras sabiendo que la santidad sacerdotal no era un simple ideal, sino un requisito esencial para que el pueblo pudiera acercarse a Dios sin temor. Dios ordenó que los sacerdotes no se contaminaran por causa de ningún muerto entre su pueblo. La muerte, símbolo tangible de la ruptura con la vida que proviene de Dios, generaba una impureza ritual incompatible con el servicio sacerdotal. Sin embargo, el Señor mostró misericordia al permitir excepciones que reconocían la fuerza del lazo familiar, podían contaminarse por su madre, por su padre, por su hijo o hija, por su hermano, y por una hermana virgen que viviera aún bajo su techo, pues su vínculo era cercano y su pérdida profundamente personal. Esta concesión mostraba que, aunque llamados a una altura espiritual, los sacerdotes seguían siendo hombres con afectos humanos. Pero fuera de estas relaciones directas, no debían contaminarse por ningún otro muerto entre los de su pueblo, para que no profanaran su condición sagrada. Aquellos que servían como puente entre Dios y los hombres debían mantener su pureza ritual con mayor celo que nadie. Representaban al pueblo ante el Señor y, por ello, cada una de sus acciones, incluso las más íntimas, debía reflejar la santidad del Dios al que servían. Además, Dios les prohibió hacerse tonsuras en la cabeza, rasgarse la barba o hacerse cortes en el cuerpo, prácticas asociadas al duelo pagano de los pueblos circundantes. Los sacerdotes no debían imitar costumbres que mezclaban dolor, superstición y rituales idolátricos. Eran llamados a vivir de manera distinta, apartada, consciente. Su santidad debía ser visible incluso en el modo en que expresaban su aflicción. Serán santos para su Dios, dijo el Señor, y no profanarán el nombre de su Dios. Esta era la esencia de todo. Su santidad no era un adorno o una imposición arbitraria, sino la respuesta adecuada a la realidad de que eran los encargados de ofrecer los alimentos del Señor. Los sacrificios que llevaban la fragancia agradable a la presencia divina. Por ello, debían ser santos, porque el Dios al que servían era santo. Las normas alcanzaban también su vida matrimonial. El sacerdote no debía tomar por esposa a una mujer que hubiera sido prostituta o profanada, ni a una mujer repudiada por su marido. El matrimonio del sacerdote debía reflejar pureza, estabilidad y honor, porque él, como representante del pueblo ante Dios, no podía unir su vida a algo que simbolizara desorden o ruptura. Mantenedlo santo, dijo el Señor, porque él ofrece el pan de vuestro Dios. La pureza del sacerdote debía extenderse a su hogar, a su descendencia y a su nombre. La atención se centró entonces en el sumo sacerdote, el más elevado entre sus hermanos, aquel sobre cuya cabeza había sido derramado el aceite de la unción y que había sido consagrado vistiendo las sagradas vestiduras. A él se le exigía aún más. Debía guardar sus cabellos sin desorden y no rasgar sus vestiduras en señal de duelo. La santidad que lo envolvía era continua, su servicio nunca cesaba. Por tanto, no debía acercarse al cadáver de ningún muerto, ni siquiera por su padre o por su madre. Su vida estaba completamente consagrada al Señor, y por ello no podía impurificarse por ningún contacto con la muerte. El sumo sacerdote tampoco podía salir del santuario para contaminarse ni abandonar su consagración, porque el aceite de la unción estaba sobre él de manera permanente. Este aceite no era solo una marca externa, sino un signo del vínculo entre él y el Dios de Israel. Romperlo profanaría su identidad y su tarea sagrada. Asimismo, el sumo sacerdote debía tomar por esposa únicamente a una mujer virgen. No podía casarse con una viuda, ni con una mujer repudiada, ni profanada, ni prostituta. Su matrimonio debía ser ejemplo de pureza y orden, para no deshonrar a su descendencia entre su pueblo. Él había sido escogido, separado, levantado por Dios como mediador supremo entre el cielo y la tierra, y su vida debía reflejar esa elección en cada detalle. El Señor continuó dando instrucciones a Moisés sobre los descendientes de Aarón. Ningún hombre que tuviera un defecto físico podía acercarse a ofrecer el pan de Dios. Esto no significaba que esos hombres fueran rechazados por Dios, seguían siendo sacerdotes y podían comer de las ofrendas, pero eran impedidos de ejercer ciertas funciones específicas del altar y del lugar santísimo.
Entre los defectos mencionados estaban la ceguera, la cojera, deformidades evidentes, fracturas, jorobas, enanismo, defectos oculares, llagas o mutilaciones. No debían profanar el santuario acercándose al altar con estos defectos, no porque carecieran de valor ante Dios, sino porque el servicio ritual tenía que mantener un símbolo de plenitud, integridad y belleza que reflejara la santidad divina. A pesar de esta restricción, el sacerdote con defecto físico no quedaba excluido de la comunidad ni abandonado. Comer las ofrendas era su derecho, un signo de dignidad y sustento. Lo único que se le prohibía era entrar más allá del velo o acercarse al altar. Así se mantenía tanto la pureza ritual del servicio como la justicia para con los siervos de Dios que, aun con limitaciones físicas, seguían siendo parte de la familia sacerdotal. Todas estas palabras fueron comunicadas por Moisés tanto a Aarón como a sus hijos y a todo Israel, para que la comunidad comprendiera el peso de la santidad sacerdotal y la honra debida al Dios que los había llamado. Las normas no eran una carga sin sentido, sino un reflejo de la grandeza de aquel que había sacado a Israel de Egipto y deseaba habitar en medio de ellos. Reflection. Levítico 21 profundiza en la santidad requerida para quienes sirven directamente en la presencia de Dios. No se trata de arbitrariedades, sino de la expresión de una realidad espiritual. La vida sacerdotal está marcada por mayor cercanía a lo sagrado y, por lo tanto, también por mayores responsabilidades. La prohibición del contacto con la muerte subraya la separación entre el Dios vivo y la fragilidad humana. No se niega el dolor, pero se canaliza hacia una expresión de fe que no copia prácticas paganas ni supersticiosas. Las normas matrimoniales, por su parte, muestran que la vida del sacerdote debía ser un testimonio hacia la comunidad. La pureza no era solo ceremonial, sino también moral y familiar. Un sacerdote no podía ser ejemplo de ruptura, sino de estabilidad, fidelidad y orden. El sumo sacerdote aparece como una figura aún más consagrada. Su vida entera estaba inmersa en lo sagrado, por eso, su conducta debía mantenerse en una esfera distinta. La santidad del sumo sacerdote reflejaba, en última instancia, la santidad de Dios mismo. Finalmente, las instrucciones sobre los defectos físicos no son un rechazo a las personas sino una afirmación simbólica de la integridad requerida en el santuario. La Escritura se cuida de aclarar que estos sacerdotes seguían teniendo su lugar, su alimento y su dignidad dentro del servicio sacerdotal. Dios no excluye a la persona, lo que establece es un orden ritual que debe preservar la imagen de plenitud ante su presencia. Así, Levítico 21 nos recuerda que acercarse a Dios es un privilegio que implica responsabilidad, y que la santidad no se limita a lo externo, sino que abarca la vida entera. Dios invita a su pueblo a vivir con coherencia, pureza y reverencia, reconociendo que su presencia transforma todo lo que toca. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.